Pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos a la presentación del libro La sombra de la jerarquía en la gobernanza de las pesquerías marinas, usando el caso de estudio de México. La presentación del libro la realizamos en el marco del Día Internacional de la Pesca, celebrado el 21 de noviembre, y del inicio de celebraciones del Año Internacional de la Pesca y Acuacultura de Pequeña Escala 2022. Este libro es el resultado de la investigación de doctorado que realicé en el Programa de las Naciones Unidas y la Universidad de Maastricht y fue publicado por la Universidad de Maastricht en junio de este año. Antes de pasar a su contenido, me gustaría compartirles que este libro lo dedico a mis padres, Minelli y José Manuel, y que no hubiera sido posible sin las contribuciones de mi director de tesis, Juan Carlos Seijo, mis supervisores, Julieta Marota y Michal Natorsky, el Comité Externo de Evaluación, el apoyo financiero y de todos mis colegas de Comunidad y Biodiversidad, y de colegas, amigas, amigos y familiares que me acompañaron durante el proceso. Y pues ahora sí, iniciamos comentando que la sombra de la jerarquía se refiere al uso de formas jerárquicas del Estado que no son tradicionales, pero que influyen indirectamente en la gobernanza. En la sombra de la jerarquía se ve o se percibe al Estado como un metagobernador de diversas e híbridas formas de gobernanza. Aunque en la pesca este concepto no ha sido ampliamente explorado, es de gran relevancia. ¿Y esto por qué? Los estados costeros tienen el poder legal de influir en la gobernanza de pesquerías marinas. Esto se ha formalizado desde la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982, que da jurisdicción a los estados costeros dentro de las zonas económicas exclusivas de 200 millas náuticas. El estado costero está inmerso en distintos modos de gobernanza que aplican a diferentes tipos de recursos y sitios, y estos recursos que están bajo dominio público están proveyendo a la humanidad de economías locales, empleos y seguridad alimentaria. Sin embargo, el Estado debe considerar que las poblaciones sobreexplotadas continúan en aumento. De acuerdo al último reporte de FAO, en 1974, 10% de las poblaciones marinas se encontraban o se reportaban sobreexplotadas, y en 2017 el 34%. Esta investigación analiza cómo funciona este concepto de la sombra de la jerarquía en la gobernanza de las pesquerías marinas, específicamente analizando tres funciones de metagobernanza del Estado o de poder superior. Estas tres funciones son cómo el Estado crea distintos modos de gobernanza o cómo el Estado influye en distintas formas de gobernanza que coexisten en el mismo país. La segunda función de metagobernanza es cómo el Estado dirige y define los patrones generales de la pesca en lugar de regular actores específicos. Y el tercero es cómo el Estado crea distintos marcos institucionales para asegurar la sostenibilidad de la pesca, incluyendo diferentes tipos de recursos. Estas tres funciones de gobernanza se analizaron bajo distintos enfoques teóricos que incluye la gobernanza interactiva, las prácticas sociales y el impacto institucional. Es importante mencionar que en el análisis del impacto institucional se considera diferentes tipos de recursos. Tradicionalmente, los tipos de recursos se han categorizado como especies sedentarias o poco móviles, especies que se mueven más allá de las zonas económicas exclusivas, y especies altamente migratorias. En esta investigación se ha incluido un cuarto tipo de recurso, que son las especies móviles dentro de las zonas económicas exclusivas, que pues son de grande relevancia para países con litorales largos, como el caso de México.
Y en este último análisis sobre impacto institucional no solo se considera el rol del Estado, sino las diversas funciones que juegan actores privados y sociales en la gobernanza de las pesquerías, particularmente aquellos que han estado involucrados en proyectos de mejora pesquera o FIPS en inglés, o en proyectos de certificación por el MSC, Marine Stewardship Council. Esta investigación usa como caso de estudio México. México es uno de los principales productores a nivel global desde los 80s y actualmente, de acuerdo al último reporte de la FAO, es el lugar 13 y es el tercer lugar en Latinoamérica. En México existen diferentes modos de gobernanza aplicados a diferentes pesquerías y diferentes sitios. El Estado, sin embargo, ha jugado un rol central que se le ha dado desde la promulgación de la Constitución mexicana en 1917, que fue expandido en 1976 cuando México declara unilateralmente su zona económica exclusiva. Esto se ha formalizado porque México es un Estado signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982, que da la jurisdicción a todos los estados costeros sobre las zonas económicas exclusivas de 200 millas náuticas. Para realizar un análisis de la sombra de la jerarquía, hice un análisis histórico y esto incluyó la revisión sistemática de documentos desde la Constitución hasta 1919. La Constitución, aquí listo los documentos que se revisaron para esta investigación, incluyendo la Constitución mexicana, la primera publicación en 1917, y las reformas a sus artículos primero, segundo, 27, que es sobre tierras y aguas, y el 73, que da jurisdicción a los estados y municipios y actores sociales en temas pesqueros. También las leyes marítimas, las leyes de pesca publicadas desde 1917 a la fecha y sus modificaciones. Asimismo, la documentación de la promulgación de estas 8 leyes de pesca que incluyen las iniciativas, los dictámenes de las comisiones, los debates en pleno y las observaciones del Ejecutivo. También se hizo una compilación de las regulaciones para pesquerías específicas publicadas, son 470 regulaciones en total. Este primer bloque de información, como comenté, se realiza desde 1917 a 2019 y también la investigación incluye las evaluaciones de pesca realizadas por el Estado y por terceras partes para estas pesquerías en proyectos de mejora pesquera y certificados por el Marine Stewardship Council, en este caso de 2000 a 2019, por estar la información disponible a partir de estos años. Los resultados claves de esta investigación es que, como en otros países, las diferentes instituciones, incluyendo los derechos de acceso, las regulaciones formales y las regulaciones no formales, son diferentes dependiendo de los tipos de recursos. Y este poder de metagobernanza del Estado o jerarquía superior se hace evidente cuando se analizan estos sistemas de gobernanza juntos, como en el caso de México, que coexisten en el mismo Estado. Cuando se analiza, aquí ejemplifico la revisión, ilustro la revisión de las 8 leyes de pesca en la investigación. En el libro van a poder encontrar la información sobre la Constitución y las leyes marítimas. Aquí hay unos ejemplos de cómo el Estado hace esta co-creación de modos de gobernanza. Lo interesante aquí es que el Estado es quien representa el interés público en todas las leyes de pesca. Esto es, que garantiza o que incluye como objetivo el uso sostenible de los recursos naturales en diferentes lenguajes, desde cuando se usaba el uso racional de los recursos hasta la nueva ley, la ley de pesca existente que habla de un uso sustentable, pero también integra
los beneficios sociales, la distribución equitativa, la distribución justa. Entonces, este es un rol importante del Estado que se permea en los diferentes modos de gobernanza. También se puede notar la autonomía del Estado para tomar las decisiones sobre qué objetivos perseguir, qué actores pueden participar o pueden ser excluidos en el gobierno de la pesca y qué funciones debe jugar el gobierno. Hay una tendencia a modificar el marco legal anterior y esto pues indica muchos cambios en la legislación mexicana. En esta tabla pueden ver los diferentes modos de gobernanza, gobernanza jerárquica, gobernanza y autogobernanza, y podemos ver que en todas las leyes de pesca que se han publicado en México, el Estado ha tenido la atribución de definir los objetivos del sistema de gobernanza. También ha participado siempre en la creación de instituciones y en la inspección y vigilancia. La producción de conocimientos inicia en el 50 a través de la comisión consultiva y luego se formaliza con la creación del Instituto Nacional de la Pesca. En temas de cogobernanza, que se refiere a la integración de actores no estatales en el gobierno de las pesquerías, podemos ver que la producción de conocimiento es la actividad o la función en la que el Estado ha incluido de manera más consistente a los diferentes actores. Y han habido momentos en la legislación mexicana en que el Estado también ha incluido a los actores en la creación de instituciones, incluso en la inspección y vigilancia y en la creación de incentivos para la pesca. Es interesante ver que en nuestra ley de 1920, la manera en que el Estado integra a los diferentes actores ha variado y ha sido desde integrarlos para tomar decisiones y acción hasta consultarlos. Es interesante ver cómo en la ley de 1925, por ejemplo, el Estado incluía a los ciudadanos en temas de inspección y vigilancia. Y incluso cualquier ciudadano podía reportar y había un porcentaje de las multas que iban a las personas que reportaban actos de rompimiento de reglas, ¿no? Y podemos ver que también la ley del 2007 integra, pero más a los actores que participan en la pesca para participar en el diseño de los programas de inspección y vigilancia. Entonces, se ve diferentes tonalidades en la integración de actores. Y finalmente, en la autogobernanza, podemos ver que el Estado ha apoyado con la asignación de derechos, también en diferentes tonalidades, desde al inicio los derechos de acceso de zonas exclusivas o especies exclusivas, hasta la ley actual que implica preferencia, pero no una política de asignación de derechos a comunidades rurales. Y también ha habido apoyo técnico y financiero que ha variado a lo largo de los años. En el caso de cuando se iniciaban las organizaciones, el impulso de organizaciones sociales, el apoyo era en educación cooperativa, en adquisición de equipo, financiamiento, y a la fecha es el apoyo es bajo requisito o bajo petición, no hay una política de entrega. En la siguiente función de metagobernanza, que es cómo el Estado dirige y define los patrones de la pesca, la investigación, la recompilación de regulaciones aplicadas a las distintas pesquerías que se compilaron, se identificaron 470 en el periodo de 100 años,
vemos que el número de las regulaciones ha incrementado independientemente del régimen estatal que se ha tenido en cada una de las leyes de pesca, en cada una de las leyes de pesca. Entonces, vemos que aunque hemos pasado de estados maximalistas o autoritarios de 1917 a 1985, aunque pasamos a un estado neoliberal o con una participación minimalista, las regulaciones han incrementado. Y aunque hemos pasado a un estado democrático que delega funciones o que comparte funciones con actores estatales, las regulaciones por pesquerías específicas siguen incrementando. Esto lo que nos dice es que el Estado regula la actividad de la pesca, define los objetivos y regula cómo se debe realizar. Y esto da un marco de acción para los actores independientemente en qué tipo o modo de gobernanza operes, independientemente de que actúes de manera jerárquica o que tengas un sistema fuerte, autoorganizado. El Estado sigue actuando en la sombra de la jerarquía. Y finalmente, en la tercera función de metagobernanza, podemos ver que el Estado ha creado los marcos institucionales para la sostenibilidad pesquera, como decía la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pues se realiza para un uso igualitario entre países, pero sí pone que este uso tiene que ser sostenible, incluso incluye este punto de referencia, el máximo rendimiento sostenible para las especies reguladas por los estados. Entonces vemos cómo el Estado mexicano, a través de los derechos de acceso y regulaciones, pues ha tendido a buscar la sustentabilidad del uso sostenible de las especies. En el análisis que realicé, el 81% de las especies en 2018 se reportan bajo este punto de referencia y el 19% ya se encuentran sobreexplotadas. Muchos autores señalan que este punto de referencia del máximo rendimiento sostenible es un punto que realmente genera riesgos para las especies, ¿no? Que aunque se define dentro de un uso sostenible, si se pasa, si una pesquería se pasa de este punto, es difícil o toma mucho tiempo recuperarlas y exige acciones drásticas para la recuperación. Entonces, en la investigación podemos ver que de las especies estudiadas, 10 de estas 31 especies que han sido consistentemente evaluadas por el Estado se han reportado como sobreexplotadas, 6 de las cuales no han tenido signos de recuperación y 3 de ellas no han tenido acciones correctivas. También vemos que en el tipo de instituciones que, como comenté anteriormente, incluyen los derechos de pesca y las regulaciones formales, pues las que se han definido para las especies sedentarias proveen de mayor exclusividad a los usuarios y esto pues aumenta la efectividad de la vigilancia y el cumplimiento de estas regulaciones. Existen mayores desafíos para las especies móviles, ya que los derechos de acceso son para zonas muy amplias y pues básicamente están reguladas por el Estado a través de estos acuerdos publicados. Sin embargo, esto implica un reto por la extensión del área para la inspección y vigilancia. Y bueno, también lo que podemos ver es que los actores privados y sociales están jugando un rol importante en la sostenibilidad de las pesquerías, complementando las acciones del Estado con reglas no formales. Hay grupos organizados que están
incluso incrementando la exclusividad de los derechos de acceso provistos por el Estado, incluso incrementando el número de reglas para aplicar a las pesquerías, pero que también están participando en acciones cotidianas como el monitoreo de las especies, la evaluación, incluyendo dimensiones más amplias de la sostenibilidad que las que incluyen el Estado. Por ejemplo, el Estado, como mencioné anteriormente, ha enfocado el aprovechamiento de las especies en este punto de referencia, el rendimiento máximo sostenible, mientras que aquellos actores participando en esfuerzos de sostenibilidad por estar usando un estándar internacional, pues han incluido en sus evaluaciones temas de ecosistemas y de gobernanza y acciones en estos temas. Entonces, la investigación pues tiene estas remarcaciones finales, ¿no? El Estado, pues a través de la Convención de las Naciones Unidas, tiene este poder legal para influir en las pesquerías, lo hace de manera indirecta sobre los sistemas de gobernanza a través de la regulación de objetivos, regulaciones específicas para las pesquerías, regulando qué actores y qué actores pueden participar y qué actores no. Sin embargo, este poder pudiera ser usado de una manera más efectiva para incluir a los actores para desarrollar uso sostenible. Y los actores pues han demostrado experiencia empírica para incluir diferentes dimensiones de la sostenibilidad que definitivamente pueden ser consideradas por el Estado para ampliar la evaluación y las recomendaciones de las pesquerías marinas. Pues con esto hago la presentación. Les agradezco estar presentes en esta sesión y abro espacio para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de pasar a las preguntas, les comento que en el chat se ha puesto el libro en inglés que pueden consultar en la universidad y también un resumen en español que hicimos de comunidad y biodiversidad. Muchas gracias, Luis Rigoberto, por acompañarnos. La actual LGEPA sigue desregulada, así es, sigue desregulada. Muchas gracias. Jorge, Inés, aquí tenemos la pregunta de la actual LGEPA sigue regulada, sí. ¿Qué recomendaciones se darían a la nueva administración? La primera es que este poder para definir qué actores participan y puede ser utilizado de mejor manera considerando que tenemos recursos sobreexplotados, considerando que tenemos recursos en el máximo rendimiento sostenible. Entonces, y también recursos financieros limitados. Entonces, la inclusión de diversos actores es fundamental y también la inclusión de diferentes dimensiones de la sostenibilidad más allá del máximo rendimiento sostenible, ¿no? Que consideren los ecosistemas y la gobernanza. Muchísimas gracias, Rigoberto. Minerva, con mucho gusto, están los links. Ahora volvemos a poner los links. Silvia, muchas gracias. Luis, ¿qué propuestas existen para vincular cambio climático y gobernanza? Es interesante porque una de las reformas de la ley actual de la LGEPA incluye la adición de acciones para el cambio climático, pero sí, definitivamente hace falta esta vinculación
con la gobernanza. Lo que pude notar es que en la última edición de la Carta Nacional Pesquera ya se incluyen como los principales estresores, ¿no? de las pesquerías marinas, incluyendo los de cambio climático. Entonces, esto sale como un primer, checando el contenido, ¿no? de lo que se ha incluido en la Carta Nacional Pesquera. Es como un primer diagnóstico o listado, ¿no? de los factores principales que afectan a las pesquerías. Entonces será necesario traducir este primer listado en acciones específicas. En el caso de pesquerías certificadas, pues ya se empieza a integrar esta dimensión del cambio climático y hay lecciones aprendidas que se pueden incorporar, ¿no? Tanto en la modelación de los stocks como en las acciones de manejo, ¿no? Y también aquí, esto ya es más a través del trabajo que hemos hecho con Comunidad de Biodiversidad. Hay importantes acciones de adaptación locales que serán importantes integrar idealmente como regulaciones formales, pero si no, como regulaciones informales complementarias a las que realiza el Estado. Muchas gracias, Antonio Fuentes, que también me pasaste documentos y estuviste acompañando mi proceso de doctorado. Jorge, ¿cómo le harías llegar este estudio revisando 100 años de la pesca a la CONAPESCA, senadores y diputados? Pues estamos creando material en español. Queremos hacer una biblioteca virtual en la página de Comunidad de Biodiversidad que integre la compilación de las leyes de pesca, de las modificaciones, de los acuerdos regulatorios y de los análisis para cada uno de los capítulos, ¿no? Me parece que realizando esta investigación es muy importante la memoria histórica, ¿no? Aprender del pasado para diseñar el futuro que queremos para las pesquerías. En el análisis de estos 100 años habían muchos cambios, ¿no? Radicales, pero que revisando históricamente las regulaciones era como descentralizar, centralizar, descentralizar, centralizar, dar derechos exclusivos, quitarlos, darlos de otra manera. Entonces se ve como mucho, como la integración de muchas herramientas a lo largo de la historia que se puede ver más que ha funcionado y que no ha funcionado, más que hacer una ley basada en la anterior que sea en los primeros, de las 8 leyes, las 6 primeras van incrementando, las 5 primeras hasta la del 72 van incrementando la intervención del Estado. En el 86 vemos que entra el sector privado, en el 92 una desregulación y en el 2007 un incremento amplio en temas de intervención del Estado. Entonces, realmente es importante ver la historia más que crear una ley que se base en tu ley anterior. Bueno, ya nos pusimos. Muchísimas gracias, Julián. ¿Qué posibilidades ves de acción colectiva, de cambios en temas de inspección y vigilancia, dados los retos que observaste? En temas de inspección y vigilancia me pareció muy interesante lo que comentaba, ¿no? Que realmente las leyes que
descentralizadas son la ley del 1925 y la ley de 2007, ¿no? En 1925 se dan atribuciones muy específicas para municipios y también para ciudadanos. O sea, la descentralización era en acciones bien concretas. Y la de 2007 habla de descentralización de una manera general, no obligatoria. Entonces, y eso incluye el tema de inspección y vigilancia, que como comentaba, por ejemplo, los municipios y ciudadanos podían reportar cualquier incumplimiento, incluso recibir un porcentaje de las multas que se recibían de sanciones, ¿no?, a los productores. Y ahora sí se integra a los productores, pero en el diseño del programa integral de inspección y vigilancia. Entonces, aquí la recomendación para la integración de actores en el tema de inspección y vigilancia y en otros es que hayan acciones específicas sobre las cuales tengan atribuciones los distintos actores. El análisis de nivel nacional en un territorio donde existe una gran diversidad de formas en las que se lleva la pesca. ¿Qué retos enfrentaste? Realmente, para mí esto era lo interesante, ¿no? Investigar esta sombra de la jerarquía, esta influencia indirecta del Estado en un territorio donde existe gran diversidad de formas de llevar la pesca y quería ver, ¿no?, cuál es la influencia del Estado en estas distintas formas. Y lo que tuve, el mayor reto fue compilar toda la información de estos 100 años y estructurar esta información, pero obviamente me resultó muy interesante ver esta jerarquía del Estado, independientemente de la forma que tú decidieras, que en sistemas de gobernanza, de la forma de sistemas de gobernanza que los actores deciden, todas actúan bajo la jerarquía del Estado, todas hacen referencia a la regulación estatal. Entonces, la regulación estatal y el marco legal son el marco bajo el cual funcionamos y es lo que le da gran relevancia. Pues esta es de qué manera voy a diseminar este valioso trabajo. Muchas gracias. Si se está pensando hacer una presentación a entidades gubernamentales, pues esta es la primera presentación en español, lo cual me da muchísimo gusto compartir y estarán recibiendo más invitaciones el próximo año cuando organicemos la biblioteca virtual y cuando definamos más concretamente el tipo de materiales que vamos a desarrollar de esta investigación. Sí, definitivamente estamos contemplando diseminar con actores gubernamentales. El programa sectorial 2021 incluye primero los pobres, con descontento de varios sectores. ¿Qué opinas? Bueno, con el análisis histórico, pues se ha visto que el apoyo a los pequeños productores, a las organizaciones, ha ido decreciendo. Esto realmente va en contra de las iniciativas internacionales basado en los derechos humanos y sí, aunque tenemos el principio de primero los pobres, que se refiere a primero en el tema de pesca de pequeña escala, se refiere a los pequeños productores. Me parece que hay mucho que hacer para ir
hacia esa tendencia. Realmente hoy en la mañana tenía una reunión y me parece que decir los pobres también es una manera, necesitamos dignificar la actividad, ¿no? Entonces, yo le cambiaría primero los pescadores tradicionales, los derechos humanos, ¿no? Más que asignarle esta categoría a los pescadores. Arturo Ramírez Valdés, muchísimas gracias. La pesquería, me gustaría escuchar para el manejo de recursos compartidos en países vecinos. Sé que existen tratados específicos con Cuba, Estados Unidos, pero desconozco si existe el marco legal. Eso es muy interesante porque para los recursos altamente migratorios, como el atún, pues la regulación está, pues, bastante sofisticada dado que los órganos de manejo regional de pesquerías pues establecen las regulaciones y las acciones que se deben de tomar y los países tienen como mandato adoptar estas regulaciones en su marco legal y eso es muy claro, pero para recursos transfronterizos que se mueven dentro de las zonas económicas exclusivas, me sorprendió encontrar mucho menos regulación y este tipo de acuerdos. Incluso en el tema de Huachinango que se comparte, que se comparten cuotas con Cuba, fue interesante ver que tanto la Convención del Mar como la LGPAS hablan de compartir los excedentes, ¿no? Dar licencias de aprovechamiento sobre excedentes de recursos bajo jurisdicción nacional y este recurso está sobreexplotado y se siguen reportando cuotas con otros países. Entonces encontré mucho menos información. Eso fue una sorpresa, igual con el tema de langosta. Aunque han habido esfuerzos de investigación y de colaboración que conozco muy bien más por mi trayectoria que por la investigación, en términos de acuerdos regulatorios fueron mucho menos. Juan Pedro Vela, saludos. ¿Cómo ves con la desaparición de Conapesca y de su desincorporación a los estados con el manejo de la pesca en México? En términos de la investigación, lo que comentaba es que la ley de 2007 integra a los estados, incluso a los estados costeros, incluso a los municipios, ¿no? En varias acciones de manejo de la pesca. Sin embargo, la integración de actividades es diversa, general y no es obligatoria. Entonces, eso da un marco para decidir cuándo sí, cuándo no, dependiendo de quién esté aplicando. Y con esto, yo creo que la legislación debe ser específica, ¿no? Con atribuciones específicas y obligatorias, porque esto da no solo atribución y facultad, sino también pues exige un manejo presupuestal diferente. Si tuvieras, Minerva, si tuvieras en la posición de tomar decisiones sobre la forma de regular las pesquerías, ¿cuál sería tu visión? Por ejemplo, regulación de... Sí, la verdad es que tengo que confesar que antes de hacer esta investigación para el doctorado era fan de la vigente ley de pesca porque impulsa el espíritu
es de sustentabilidad, incorpora a los diferentes actores, pero ya entrando a la investigación y checando la historia del marco legal, me parece que hay demasiadas áreas temáticas. Esta ley como que amplió bastante la intervención del Estado en áreas temáticas donde quizás no sea necesaria la intervención del Estado. Y quizás yo, si estuviera en mis manos la regulación o el marco legal, reduciría las áreas temáticas de intervención. Como comenté anteriormente, checaría la historia del apoyo a las pequeñas organizaciones, a las organizaciones, no de pequeñas organizaciones, a las organizaciones de pequeña escala para balancear los derechos de acceso. Definitivamente para especies sedentarias, las regulaciones por zonas de pesca es fundamental. Y también enfocaría pues la visión a incluir más dimensiones de la sostenibilidad o sustentabilidad más allá del máximo rendimiento sostenible, para que, bueno, con estrategias también de restauración de pesquerías sobreexplotadas. La LGEPAS concentra las más importantes decisiones en el gobierno federal. ¿Cuál es tu opinión de modificar la ley para participar de la participación de estados, municipios y comunidades en el proceso de toma de decisiones? Como comentaba anteriormente, sí incluiría a los estados, municipios y comunidades con atribuciones específicas. Ahora está general y no obligatorios, ¿no? A través de estos convenios de concertación. Bueno, pues, bueno, estamos también haciendo una continuación de esta investigación con un análisis de la implementación de la LGEPAS, dado que vimos como esta gran diversidad de temas y pues sí hemos visto que hay temas en que no ha habido implementación, ¿no? Entonces, me parece que es importante ver qué son esos temas para ver si tiene sentido, ¿no? Que estén bajo la responsabilidad del Estado o no. Y en aquellos donde el Estado tiene un buen desempeño, pues dejar esas áreas para regulación. Básicamente demuestras que aún con leyes del gobierno maneja todo en paralelo, sin necesariamente seguir las leyes. ¿Cómo se puede resolver este doble papel? El rol del Estado es fundamental y se reconoce a nivel global, es el actor responsable para un uso igualitario, lo más igualitario posible, ¿verdad? En el contexto global, en el contexto entre países y en el contexto dentro de las zonas económicas exclusivas. Entonces, definitivamente la investigación muestra cómo el Estado ejerce ese poder o ese papel y es un papel fundamental, ¿no? Entonces, esta manera de regular para integrar a otros actores de manera específica, para integrar otras dimensiones de la sostenibilidad, para recuperar especies, es fundamental. Me parece que ese es el rol del Estado, regular, y lo que se necesita es pues integrar a otros actores en la operación, cumplimiento de estas regulaciones. Y también pues es importante que
que veamos que el Estado juegue este papel, ¿no? Es importante también ver que en el contexto de la pandemia el Estado pues cuenta con menos recursos financieros y es importante colaborar bajo su coordinación, ¿no? Y, y también me parece que el rol del Estado es velar por esos intereses públicos. El Estado no puede salir, ¿no? El Estado necesita velar dentro, tanto en sus negociaciones con otros países como en la regulación dentro de las zonas económicas exclusivas, de velar por los recursos y velar por las personas, ¿no? Hacer este equilibrio. Bueno, pues con esto veo sin alguna pregunta adicional. Bueno, pues sin más, agradezco a todas y todos su participación. Les invitamos a leer, a consultar la tesis, a leer el resumen ejecutivo que hemos preparado. Cualquier duda. Tenemos una pregunta más. Juan Pedro. Si quieres hacer tu intervención de manera directa, no veo tu pregunta, Juan Pedro, quizá me la... Es cómo ves la de... Ah, sí. Sí, esto bueno, ya hice algunos comentarios, la desaparición de la CONAPESCA y su desincorporación a los estados con el manejo de la pesca. Otra vez, para integrar a los estados tiene que ser con acciones específicas, obligatorias, para que si tenemos una ley con actividades diversas, generales, no obligatorias, pues esto da mucha discrecionalidad, ¿no? Entonces, de que poder aplicarse o no, y de hecho, si desaparece la CONAPESCA, pues que tampoco se tenga que aplicar, ¿no? Entonces, creo que mi recomendación ahí es integrar a los estados de una manera específica y obligatoria, especialmente en temas con recursos sedentarios, en temas, por ejemplo, estos de inspección y vigilancia. Alguna vez los municipios estuvieron más involucrados en este tema. Tenemos las referencias históricas para ver cómo se hizo, ¿verdad? Entonces, esto permitiría que a una presencia muy fuerte o poco visible de alguna administración, pues continúen todos estos esfuerzos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas por participar, por acompañarme en el proceso del doctorado. Sé que muchas y muchos de los presentes me pasaron información, me dieron perspectivas, ¿no? Cuando estaba analizándola y cuando estaba incluyendo las conclusiones finales. Entonces les agradezco mucho acompañarnos y bueno, les invitamos mañana tenemos otro evento para premiar, es un concurso para dar a conocer a los ganadores de un concurso de fotografías sobre COVID y pesca. Les invitamos, es a las 10 de la mañana. Ahorita ponemos el enlace de los eventos y bueno, es a partir del viernes 19 de la semana pasada, se iniciaron las celebraciones del 2022, Año Internacional de la Pesca y Acuacultura Sustentables, de pequeña escala, perdón. Entonces, aprovechemos este año como referencia para todos estos esfuerzos que queremos hacer
en favor de la pesca y en favor de la pesca de pequeña escala, así como de la acuacultura. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y esperamos verlos mañana en la ceremonia de premiación.